Por ahí Paloma se Bueno, aparece. muy buenos días a todos y todas. Estamos junto a la concejal de Frente de Todos de Campana, Soledad Calle. Buen día, Sol, ¿cómo estás? Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí un poquito se veían unos pelitos, es de Paloma, la nena de Sol. Le digo a nuestros seguidores que este es otro contacto del canal de YouTube de Campana, El Ojo de Nada es para siempre, y quizás algunos de ustedes saben, en el día de ayer, debido a una nota periodística publicada en la prensa local, el intendente de Campana le solicita, no sé si hubo una solicitud formal por la vía orgánica, pero por lo menos periodísticamente, 1.000 millones de pesos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, como para hacer frente a los gastos comunes. Debe haber gastos extras por el tema de la pandemia. Y la concejal Calle, titular de la bancada, posteó algunos comentarios críticos sobre el tema. ¿Qué nos puedes comentar, Sol? Bueno, en primer lugar, claramente que el intendente está mintiendo, que los 1.000 millones que le pide a la provincia de Buenos Aires, esperemos que sean los de la coparticipación, que le están llegando, que de enero a abril ya recibió el intendente Abela 350 millones de pesos en conceptos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires, y que si uno hace la proyección le va a dar poco más de 1.000 millones anuales que va a recibir el intendente municipal. Pero a lo que se refiere con los 75 millones de pesos son recursos extra. En el contexto de la pandemia, el gobernador le ha enviado al gobierno municipal. No estamos contando servicio alimentario escolar, que son 20 millones de pesos mensuales, y algunos otros grandes programas de asistencia de la provincia. Pero lo que hay que entender y lo que hay que saber es que el intendente Abela está eligiendo ser punta de lanza de un dispositivo extorsivo que encabeza la ex gobernadora Vidal hacia nuestro gobernador. Hace poquitos días en la última sesión ocurrió algo muy gracioso, porque por un lado es parte de este mecanismo extorsivo, le pedía al gobernador, la bancada oficialista, que se prorrogue el plazo de devolución de un recurso que llegó para pago de sueldos, que se tendría que empezar a devolver en agosto, y Abela pedía que se prorrogue. De hecho, es el propio gobernador el que está pidiendo que se puedan prorrogar 18 meses esos plazos para que los municipios empiecen a devolverlo bien salidos de la pandemia, y es Vidal la que para aprobarle esa ley le exige nombramientos de distintos cargos en la administración pública, y es la bancada de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, la que está impidiendo por mandato de Vidal, y Abela se suma a ese equipo extorsivo hacia el gobernador, la prórroga de la devolución de ese recurso, pero fundamentalmente un endeudamiento, una solicitud de endeudamiento que está pidiendo el gobierno provincial para hacerle frente a la pandemia. Es paradójico que la exgobernadora, que multiplicó la deuda de la provincia de Buenos Aires en 5.3 veces, sea quien hoy, en un contexto de pandemia, ellos que hablaban de ser una oposición responsable, de ser una oposición que permita gobernar, que tenga las herramientas para hacerlo, sean los que están impidiendo que el gobernador tenga una herramienta necesaria, porque recibió una provincia endeudadísima, fundida, un sistema sanitario destrozado, poder salir adelante. Por lo tanto, no recibió más recursos desde mayo. Estos 85 millones los recibió desde la aparición de la pandemia hasta mayo, y hoy, por una parte, sale a pedir 1.000 millones, pero por otra parte quiere asfixiar su propio espacio político al gobierno provincial para que no pueda salir adelante. Así que realmente un doble discurso y una decisión de poner en riesgo también la prestación de servicios, el pago de salarios. Realmente, primero hay que decir que el pago de salarios municipales es exclusiva responsabilidad del intendente, que no es para nada responsabilidad del gobernador, pero que aún asumiendo el gobierno provincial la responsabilidad de asistir a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, Abela, por un lado, forma parte de un dispositivo extorsivo que le impide gestionar y que le impide gobernar, y por otro lado le exige recursos ante su propia incapacidad.
A diferencia de lo que le pasa al gobernador, Abela tuvo presupuesto, se lo sancionaron, tuvo la posibilidad de sancionar su propio presupuesto, cosa que el gobernador no tuvo. Hubo un fuerte aumento de tasas, todas las herramientas que él decía que necesitaba para gobernar las tiene. Tuvo una declaración de emergencia económica, mediante la cual en Campana durante todo el año se va a comprar y contratar sin licitaciones, elige a dedo a quién le compra cada cosa. Tuvo absolutamente todas las herramientas y la bancada oficialista lo defendía en la voz de concejal Gómez, diciendo el intendente tiene que tener las manos libres, pero mientras tanto al gobernador se las atan y encima salen con todo un aparato mediático a querer hacerle cargo de la responsabilidad el pago de los salarios municipales, cuando es Abela el que generó absolutamente todas las herramientas para gobernar en tiempos de pandemia. A mí me parece, Sol, como lo te dije interrumpo en las para redes sociales. pedirte, te interrumpo para pedirte una precisión sobre esto, porque evidentemente, por la descripción que vos haces, la caracterización que haces, hay un trasfondo político y una agudización de la puja política entre el gobierno del Frente de Todos y sectores, no sé si es de conjunto, de Juntos por el Cambio, como tensando la cuerda. Llama la atención, y esto es parte de la pregunta que te quiero hacer, que en una ciudad que tiene las dos industrias de las más grandes de la Argentina y también una constelación de bancos que, por las cifras que han salido últimamente, han ganado, a pesar de la pandemia, un montón de plata, no hay ninguna propuesta por el lado del gobierno municipal, no sé si puede aumentar, puede pedir un aumento de la participación de estas empresas en el aporte a la ciudad, eso no se ha hecho. Sin embargo, hay toda una descalificación del gobierno nacional y provincial normalmente las comunicaciones del gobierno de Abela. Por eso la pregunta es si hay, creo yo, decímelo vos, que hay un gran trasfondo político, de puja política, independientemente de la crisis por la pandemia que se está pasando, ¿verdad? Sí, claramente hay un sector recalcitrante de la derecha argentina que tiene representación en la nación, en la provincia y también en nuestra ciudad, y nosotros estamos últimamente transmitiendo la preocupación de que el intendente municipal, que parece en alguna medida o que pareció durante algún tiempo como desideologizado, como se quiso presentar como un vecino común que decidió sumarse a la política, como un vecino que venía de la actividad comercial y decidió sumarse a la política, está sometiéndose al ala más dura de Juntos por el Cambio en absolutamente toda su práctica política. Primero, siendo vocero de los anticuarentena, después siendo vocero de los intendentes que pedían autonomía, y ahora siendo vocero y partícipe de un mecanismo de extorsión. ¿Por qué digo que es partícipe? Porque es necesario hacerle creer a la sociedad el gobernador no está ayudando para generarle tensiones que lo sometan a las exigencias que le está pidiendo Vidal, que tiene que ver con nombramientos. Ustedes recuerdan que esta gente es la que decía que la administración pública estaba llena de grasa, que había grasa militante, que había choriplaneros en la administración pública y que venían a limpiarlo. No, hoy están exigiendo altos cargos y nombramientos para todos los macristas que se quedaron afuera de la administración pública provincial. Realmente es preocupante y está claro que si el presidente de la Nación se había propuesto un objetivo, que era saldar esta grieta que se ha profundizado entre la sociedad argentina en los últimos años, hay un sector del macrismo que está dispuesto a profundizarla. Lo hemos visto en las distintas marchas anticuarentena, Sí. fogoneadas por el macrismo, lo hemos visto en la posición Vicentín, donde se planteaba que tenía que ser otra 125, hagamos una 126, dijo Bullrich, y lo vemos en un fuerte condicionamiento a un gobernador que realmente ha puesto todo, que para proteger la vida en la pandemia ha puesto todo al sistema sanitario, ha puesto todo a garantizar la asistencia alimentaria de niños y niñas y adolescentes a lo largo de la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo el servicio alimentario escolar, y uno ve que el gran ausente y lo que no está nunca claro es qué puso el intendente Abela, porque lo socioeconómico está contenido con políticas nacionales, con la IFE, con la tarjeta alimentaria, con la asignación universal y demás,
y también los ATP para proteger las industrias, para proteger el salario, y ahora los ATP provinciales para llegar ahí a donde no habíamos llegado, que son los comercios más chicos, los emprendimientos más chicos, o sea, todo el dispositivo asistencial para sostener la alimentación, la salud y la economía en la pandemia es de la provincia y es de la nación. Entonces, el gran interrogante sigue siendo, ¿qué puso Abela? ¿Qué pone Abela para salir adelante en esta crisis? ¿Tiene la herramienta tributaria que quiso? No, tiene la herramienta tributaria que quiso. ¿Dónde está la plata de los campanenses? Porque estas no hay industrias una que vos rendición de mencionabas cuentas de siguieron eso, pagando ¿verdad? sus casas. No hay una rendición de cuentas. No, para nada. El acceso a la información económica siempre fue bloqueado por este gobierno. Nosotros que pedimos en el Consejo Deliberante un informe público mensual de precisamente el estado de situación económica en el contexto de pandemia, para saber a dónde estamos parados, para saber, para entender fundamentalmente el fuerte tarifazo a contramano de lo que pasa en el mundo, que se está eximiendo de presión impositiva a los distintos sectores sociales y económicos, pero por supuesto nos es negado. Entonces, esa información no está a disposición de nadie. Quería hacerte la última pregunta sobre la novedad del día. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, creo que a solicitud del gobierno local, pero bueno, no es solamente local, sino que varios partidos más de la provincia de Buenos Aires, a partir de las 9 de la mañana se anunció que pasan a fase 4, o sea que implica una apertura de otros sectores económicos, en un momento que la cantidad de contagios no ha disminuido, sino que ha aumentado. Eso yo desde mi punto de vista lo veo como un poco contradictorio. Incluso las declaraciones de hace pocos días atrás de la doctora Cecilia Ciardi, la secretaria de Salud Pública de la ciudad de Campana, dijo que los casos en los últimos 15 días, cuando Campana permaneció en fase 3, habían aumentado como un 50% la velocidad de contagio. Y que a este ritmo íbamos a duplicar la cantidad de contagios en muy pocos días, pintando un panorama que a mí me pareció un poco diferenciado de lo que dice el intendente normalmente. En ese sentido, Soledad, el bloque de Frente de Todos tiene un análisis en particular sobre esto que estamos hablando. Sí, primero decirte que hay una práctica de marketing del intendente municipal de pararse por encima de las decisiones nacionales y provinciales y decirte que en función de todo lo que te vengo diciendo, el intendente Abela no es un intendente que tenga capacidad ni voluntad de generar buenas relaciones con absolutamente nadie que piense distinto de él. En ese marco, las relaciones tanto con el presidente como con el gobernador son inexistentes por parte del intendente Abela, por lo tanto su incidencia sobre las decisiones públicas nacionales y provinciales es cero. Cero. Abela no le pidió nada al gobernador, sino que a partir de enterarse de determinada información salen como una lógica de primerear en los medios, y ya lo hemos visto tanto con la IFE, con el IFE, como con distintas medidas. Esa lógica de primerear no tiene nada que ver con que él genere realmente, que es lo que desearíamos, una relación política con los gobiernos nacionales y provinciales, sino que se enteró que esta decisión se toma en el seno de la provincia, y tiene que ver con muchos indicadores. La provincia, para tomar estas decisiones, toma, por supuesto, el indicador de contagios, pero también la capacidad del sistema sanitario y también la situación de las distintas actividades económicas y los perfiles productivos de cada una de las estamos en fase 3, claramente hubo una definición respecto de preservar los muchos protocolos industriales, en Zárate y en Campana se habían podido convalidar, y se estaba trabajando en esas pymes y en esa industria. El gobernador tiene una definición y un objetivo mirando la pospandemia, que es que el entramado productivo bonaerense llegue aún con la lengua afuera, pero llegue de pie lo máximo posible al día después de salir de la crisis sanitaria. Y en ese objetivo se
previno en Zárate y en Campana la posibilidad de que las industrias sigan funcionando. Porque ¿qué implica estar en determinada fase? Implica definir un comportamiento fundamentalmente de la actividad económica para condicionar de esa manera la circulación ciudadana, si se quiere, sobre esos territorios. Entonces, lo que se termina de definir es cuáles son las actividades económicas permitidas. Y ahí tiene que haber una clara presencia equilibrando del Estado municipal, y es lo que nosotros cuestionamos, que en Campana no está. Es un discurso muy preocupante el del intendente, el de la municipalidad, cuando sale a celebrar. Hoy es el Día del Amigo. Por un lado uno ve un recuadrito en la auténtica defensa, el intendente le pide a los vecinos que no se junten a celebrar, pero por otro lado una celebración de que estamos en fase 4, como si eso fuese primero un propio triunfo, y después creo que hay un doble discurso que es muy preocupante, un doble mensaje muy preocupante. Hay que explicarle a la gente que estamos en fase 4, porque se ha definido que nuestras ciudades, por tener un sistema sanitario que todavía tiene margen, por tener contagios que van profundizándose, pero también con tener la claridad de que este virus vino para quedarse y que nosotros tenemos que empezar a convivir con él, con la nueva normalidad, con los nuevos cuidados, con todo esto de lo que se habla y se establece, pero que tenemos que cuidarnos. Estamos en fase 4, se permiten estas nuevas actividades económicas, pero sepan que estamos en el pico de circulación comunitaria en nuestra Claro, ciudad. por Los eso te contagios decía comunitarios que son muchísimos más que los de contacto. yo lo veo Entonces ahí bastante creo, peligroso esto, la verdad. bueno, pero creo que hay una gran responsabilidad respecto a la comunicación y el accionar del gobierno municipal. Porque ¿Sabes por qué te está digo haciendo el gobierno esto, provincial. Soledad? Porque en Campana la fase 3, que habilitaba una determinada cantidad de apertura de comercio, sobre todo, se hizo de hecho. Todas las avenidas comerciales de Campana, que no estaban autorizadas para que se abran los negocios de avenidas comerciales, sino los de barriales y de cercanía, permanecieron abiertos durante bastante tiempo antes de pasar a fase 3 o a fase 4. Eso está todo abierto. Entonces yo, viendo para qué lado va el gobierno municipal, que no controló absolutamente nada de eso, hoy es el Día del Amigo y por la información que vi hace un ratito, no sé si será correcta, están autorizados los bares, los restaurantes y las pizzerías a volver a trabajar. Entonces lo veo como un problema eso. Pero bueno, es una opinión que habrá que ver cómo se desarrolla esto. No, No está sé. bien. Y la fuerte presencia del Estado municipal estableciendo los protocolos, cómo tienen que trabajar, yendo a controlar cómo van a estar abiertos, hay un porcentaje de ocupación que debe tener, o sea, grandes espacios vacíos, y este doble discurso, creo que el mensaje tiene que ser bien claro. Hubo una fuerte demanda de sectores que querían volver a ganar su propio ingreso, eso es realmente valorable y era una demanda legítima. El intendente en esas tensiones había decidido en fase 3, donde no estaba permitido hacer la vista gorda y dejar funcionar Claro. en la informalidad y en la ilegalidad también, hay que decirlo, determinadas actividades no autorizadas. Si estar en fase 4 va a generar un libre albedrío total y la creencia de que volvemos a una sociedad y a un funcionamiento social como previo a Casi la normal. pandemia, creo Sí, que es un gran riesgo, sí. y hoy, en este momento, es cuando el Estado municipal más va a tener que estar presente, tanto en su estrategia comunicacional como en la calle, controlando con los inspectores de tránsito, con los inspectores de comercio, con los inspectores de industria, con una buena articulación con las fuerzas de seguridad, y realmente nos gustaría con un comité de crisis que nos tenga todo como